Versos 26 y 27 son los que nos restan de este capítulo. Así dice la Escritura: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Dos textos cortos en los que vamos a reflexionar por unos momentos, y si el tiempo no lo permite, avanzaremos un poco más. Hemos hablado entonces de todo el contexto de Juan, y hay tres cosas que quiero recordarles respecto al capítulo 15. Hay una orden de parte del Señor Jesucristo en el capítulo 15 para que demos fruto, ¿cierto? Y ese fruto lo describimos y lo connotamos desde Gálatas. No son las características nuestras, ¿sí? El Señor nos autoriza, o mejor nos ordena permanecer en Él, y como tal debemos dar fruto, ¿de acuerdo? Debemos mostrar el amor los unos por los otros y debemos guardar sus mandamientos. Creo que eso es lo más destacado de todo el capítulo. Y aquí introduce algo, en el último texto, introduce algo a esa ayuda, a ese apoyo, a esos medios de gracia que el Señor nos regala, y eso es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces quiero detenerme un poco, pues hablar de la doctrina del Espíritu Santo. No voy a profundizar mucho, quiero tocar algunos esbozos y poder ver cuánta gracia tiene el Señor de parte de Él para apoyar, ayudar e impulsar a cada uno de sus escogidos, aquellos que Él ha acercado, aquellos de los cuales está diciendo: ustedes van a dar fruto porque están en mí, yo soy la vid y ustedes como pámpanos van a llevar fruto, y eso me va a honrar a mí, ¿sí? Por eso podemos dar fruto. Separados de Él nada podemos hacer. ¿Y cómo mostramos entonces nuestro fruto? Ya dijimos, a través del fruto del Espíritu Santo. No nos detuvimos mucho en eso. Yo dije que después íbamos a tomar un poquitín de tiempo para hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que hemos hablado del Padre, porque Jesucristo dijo: yo vine a mostrarles al Padre. Y Él mismo a todo el Evangelio de Juan presentándose como Dios. Así de que encontramos al Dios Trino aquí en Juan. Excelente, ¿verdad? Y luego connota la Escritura y Él dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Bien, en la ocasión anterior hablamos del mundo, el domingo pasado, y que nosotros no somos del mundo, ¿de acuerdo? Y hablamos de cuál es la tarea de nosotros estando en el mundo, enviados ahí, ¿verdad? Y el Señor nos hace, como les digo, el Señor Jesús está esforzándose en su humanidad por consolar a sus discípulos. Les ha dicho: tengo que morir. ¿Ellos qué dicen? Señor, no te acontezca. Pedro dijo eso. Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Con quién vamos a quedar? ¿A dónde vas a ir? Muéstranos al Padre, y todo lo que hemos venido hablando de Juan. Desde medio de su despedida, el Señor los conforta y les dice: yo quiero que entiendan algo. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, es el Espíritu de verdad. Y hay varias cosas que están ahí. La palabra para consolador o apoyo en el griego es paracleto, y significa algunas cosas como ayudador, como abogado, como defensor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿O cuál es la tarea del Espíritu Santo de parte de Dios en nosotros? Es actuar como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro ayudador, como nuestro apoyo. ¿Dónde podemos nosotros encontrar confianza y seguridad? Sino en Él, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que entender de dónde viene el Espíritu Santo. ¿Cómo procede el Espíritu Santo a llegar a nosotros? Dice: yo lo enviaré, o sea, Jesús dice: yo lo enviaré del Padre. O sea, que el Espíritu Santo es enviado del Padre y del Hijo. Esto tiene que quedarnos claro, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos tiene que quedar claro esto? Porque por ahí, en años anteriores, circuló un libro que para muchos de ustedes quizás sea conocido, no voy a citar el nombre, y el escritor de este libro hizo algo. Él colocó al Espíritu Santo como si estuviera por encima del Padre y por encima del Hijo. Y eso no es así. El escritor lo colocó. Y de hecho hay algunos libros en el mercado circulando que
connotan como si el Espíritu Santo fuera la parte más importante de Dios. Recuerden que el Dios Trino es absoluto, es completo en todas sus tres personas. No hay uno más grande, no hay uno más alto, no hay uno más... Así no. Cuando nosotros estudiamos los jueves aquí, cuando estudiamos algo de la Trinidad, eso se nos explicó, pero yo sé que muchos de ustedes no estuvieron los jueves, por tanto, hermanos, no podemos. ¿De acuerdo? Hablábamos de que hay una sujeción. ¿Sí, sujeción? Ayúdame, Edgar, que nos diste el tema. No es una sujeción, es una, como un orden, no un orden jerárquico, sino una, se nos va el término, se me fue el término exacto. Bueno, hay una forma en que la Trinidad gobierna, ¿sí? Y en que la Trinidad camina, pero eso no es porque uno sea mayor que el otro, sino es en un orden lógico y en un orden, ¿cómo podríamos decir? De función. Ya me voy acordando ahí. O sea, la Trinidad funciona específicamente. Y nos dimos este ejemplo. Cuando el Padre planea la salvación, ¿sí? El Padre planea la salvación. No quiere decir que el Padre es mayor que el Hijo o que el Espíritu Santo, no. El Padre planea la salvación. Pero luego, ¿quién ejecuta el plan de salvación? Lo ejecuta el Hijo, ¿sí? En Cristo, pero es Dios mismo. Y luego, ¿quién aplica esa salvación al corazón del hombre? El Espíritu Santo. Entonces ahí está obrando la Trinidad completa. Y eso no lo podemos desprender de nuestro corazón ni de nuestra mente. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser claro en nuestras mentes. Así de que el Señor obra de esa manera. Así de que el Espíritu Santo viene enviado del Padre y del Hijo. ¿De acuerdo? Es representante. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Según lo que dice el texto. Yo lo enviaré del Padre al Espíritu de verdad. Bueno, una de las características que connota al Espíritu Santo es que es un Espíritu de verdad, que nos guía a la verdad. Recuerden, más adelante veremos cómo el Señor, hablando de la verdad, es cuestionado por Pilato, y Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y tenemos que confrontarnos con ese término de verdad, porque hoy no hay verdades absolutas para el mundo. Recuerden, el mundo no se guía por verdades absolutas. Hoy para el mundo todo es relativo. Lo absoluto es que esto se dijo, esto es así, y ya. Para el mundo no es así, no es ya, sino que todo es relativo. Y cuando hacemos referencia a lo relativo es que puede ser o no puede ser. Quizá haya la posibilidad o quizá no haya la posibilidad. Todo se mueve por teorías. Una de las teorías que más conocen ustedes es la teoría de la evolución. Y entonces dicen que algunos parientes nuestros, ¿sí?, son los primates. Y que por eso lo llaman primates, porque fueron primeros que nosotros. Así de que descendemos de una especie de simio, ¿sí?, con algunos rasgos de chimpancé, y fuimos evolucionando de esa manera. Pero recuerden que el mismo término dice teoría, o sea, eso no está comprobado, es una teoría, ¿sí? Que la Tierra nació de una explosión como el Big Bang. Y entonces esa es otra teoría. Y algunos dicen: yo voy a creer eso, yo quiero creer eso así. Y entonces dice: no hay problema, yo con mi primo el chimpancé nos entendemos. Está perfecto, déjelo así, ¿verdad? Pero para otros no. Eso es relativismo. En muchos de los ámbitos de la vida hoy, y aún los cristianos caemos en eso. Caemos en que defendemos algunas cosas relativamente. ¿Sí? Relativamente. Hace algunos días que tuvimos la tarde de palomitas y hablábamos de la adopción de las parejas en el matrimonio igualitario y toda esta situación. Eso es ¿qué? Eso es una verdad relativa. Entonces, ellos dicen: podemos ser dos padres, si son dos hombres, y podemos educar a un hijo. ¿Y cómo quieren educar a su hijo? Mostrando los resultados. Y de hecho leímos un artículo de la señora Camila Chain que decía: bueno, ¿con qué me van a salir ustedes si usted nació en un hogar disfuncional y sus padres se atacaron y se golpearon y usted no funciona bien? Y si hay dos hombres o dos mujeres que eduquen a un hombre o a una mujer y sea una mujer o un hombre de bien, ¿cuál es la disculpa? ¿Con qué me van a salir? ¿Con qué tendríamos que salirle nosotros? Que es que moralmente puede comportarse como sea, pero no es el medio que Dios planeó. Así de que eso es una verdad relativa para el mundo.
para nosotros es un pecado explícito, porque es una verdad absoluta, que solo hay hombre y mujer. ¿Me hice entender con ese ejemplo? Bueno, espero que sí. Así de que el Espíritu de verdad, ¿cuál es la característica del Espíritu Santo? Que Él es verdad. Él nos conduce a la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Aún si podemos ver el verso 26 del capítulo 14, creo que están ahí, no sé si está una hojita más atrás, quiero leerlo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y aquí el Señor connota algo. Bueno, vendrá el Espíritu de verdad, así de que podemos tener una tranquilidad y una seguridad en el hecho de que el Espíritu Santo obrará desde la verdad para nosotros. ¿De acuerdo? Sí, Dios verdadero. A ninguno de nosotros nos gusta que nos mientan ni que nos engañen. Detestamos que nos engañen, ¿verdad? Detestamos la hipocresía. Nos parece molesto porque está en nuestro, digamos que sí, podemos decir que está en nuestro chip. Sin embargo, hoy el ser humano se mueve en ese ámbito de aparentar, de querer, de mostrar, y no somos tan honestos como debiéramos ser. Sin embargo, el Espíritu Santo nos conducirá y nos llevará, por ser Espíritu de verdad, a la verdad. Muy bien. Ya dijimos que Él procede del Padre. Y quiero que miremos una situación, y es Juan 16, 14, 16. ¿Quién me ayuda? Juan 14, 16. Para hablar de que Él viene del Padre. Juan 14, 16. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor a sus discípulos? Yo voy a rogar al Padre. ¿Por qué va a rogar al Padre? Porque os envíe otro consolador. Ya dijimos que era un ayudador, un abogado, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Cuál era la dificultad que estaban presentando los discípulos? ¿O cuál era el momento que estaban enfrentando los discípulos? Vamos a quedarnos solos. Ahora, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a impulsar? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién nos va a adelantar? ¿Cómo vamos a hacer la tarea ahora solos? ¿Cuántos se han sentido solos? A ver. Martica, únicamente. Los demás nos hemos sentido acompañados. No, yo creo que todos nosotros en determinado momento nos hemos sentido solos. Aunque estemos rodeados de gente, nos hemos sentido solos. Y hemos sentido que nuestras ideas no son aprobadas. ¿Quién ha sentido que sus ideas no son aprobadas? ¿Quién ha sentido que su trabajo no ha sido valorado? ¿Ah? ¿Quién ha entendido que a veces su opinión es la que menos cuenta? Que quizá, como jocosamente lo decía Edgar hace algún tiempo, decía, puede opinar que su opinión no va a ser tomada en cuenta, ¿cierto? ¿Sí? Y nos hemos sentido así, sí, a veces con el cónyuge, a veces con los hijos, a veces con el trabajo y a veces con la misma iglesia. Nos hemos sentido así. Entonces, como ellos se sentían de esa manera, el Señor les da un consuelo o un confort grande diciéndoles, yo voy a rogar al Padre y Él les enviará otro consolador. ¿Y estamos hablando de quién? Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer Él? Iba a permanecer con ellos para siempre. O sea, ya no iba a haber un abandono, ya no iba a haber un desprendimiento. ¿Sí? Entonces iba a haber siempre alguien que estuviese ahí permanentemente. Voy a recordarles algo, como cuando casamos a una pareja. A propósito que esta tarde tenemos la reunión de parejas. Como cuando casamos a una pareja. ¿La pareja con qué fin se casa? De estar para siempre juntos. ¿Cómo terminan los cuentos? Termínenme en un cuento. Fueron felices y comieron perdices y vivieron para siempre. Eso, y vivieron para siempre. Y eso como que pone un punto muy alto. Son los famosos cuentos, ¿verdad? Y ponen un punto alto. Pero tenemos que recordar que la promesa del Señor es que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Este no es un cuento de princesas, ni de príncipes azules, ni del sapo. No, esta es una verdad, porque el Espíritu Santo es un espíritu ¿de qué? De verdad. Y Él va a estar con nosotros. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Ya que usted, aunque se haya usted sentido solo, siempre ha tenido a alguien a su lado. ¿A quién ha tenido siempre a su lado? Al Espíritu Santo. Aunque usted haya sentido solo, aunque usted se haya sentido que nadie lo apoya, que nadie lo motiva, que las cosas no surgen ni salen como deben ser, siempre el Señor ha estado a su lado. ¿Sí se dan cuenta del consuelo?
Mire, cuando usted está en la soledad de sus lágrimas allí y cuando usted no encuentra consuelo, nada, usted no quiere, mejor dicho, tampoco quiere ser ni consolado ni consolada. Déjame con mi dolor. Ahí ha estado el Señor. Cuando usted no quiere tener razones en su crisis, porque a veces somos así, hermano, no queremos entender razones, creemos que la posición que estamos ocupando es la posición correcta. Ahí el Espíritu Santo ha estado. Que quizá lo hemos acallado, sí, o quizá lo hemos entristecido, eso ya es de otro tema, ¿de acuerdo? Pero que el Espíritu Santo está ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, y Él es el Espíritu de verdad y está con nosotros. ¿De acuerdo? Verso 17 del mismo 14. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Muy bien. Y luego coloca el Señor cómo el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Dice, bueno, el Espíritu de verdad, el mundo no le puede recibir. Mire, por eso se necesita ser espiritual. Y desde el capítulo 3, cuando hablamos de Nicodemo, el Señor hizo la advertencia: el que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque tiene que nacer de agua y de espíritu. Y hablamos de eso diciendo que necesitamos nacer espiritualmente por la palabra, de agua y de espíritu. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta que no nace de nuevo, correcto. Si no nace de nuevo, no. Y por eso el apóstol Pablo lo coloca en estas palabras: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para ser espiritual se necesita nacer. Miren, hermanos, estos son ayudas para el evangelismo. Si el Señor no trae a alguien por su Espíritu Santo, si el Padre no atrae a alguien a Jesús, no. Y si Jesús no le muestra al Padre, no. Y si el Espíritu Santo no lo trae, ahí está obrando la Trinidad. Hay un proceso que no sabemos cómo empieza, de regeneración en el ser humano, pero necesitamos nacer de nuevo. Nosotros somos, como dice el Evangelio de Mateo, somos odres. Y para recibir el vino nuevo, tenemos que ser odres nuevos. ¿Recuerdan esa parábola? Porque si el vino nuevo se echa en odre viejo, ¿qué pasa? El odre se rompe y el vino se derrama. Por tanto, el vino nuevo se debe echar en odre nuevo. Dios nos tiene que hacer nuevos. Se contrista. Solamente se contrista. No se quita. Recuerde que el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros. Y de hecho, si lo ponemos en Juan, pongámoslo en Juan. Primera de Juan dice: si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿qué hacemos cuando pecamos? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no, hermana. Cuando habla el salmista dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu, tenemos que recordar también otra cosa. Que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obró de una manera diferente. A partir de la muerte de Cristo obró de una manera distinta. Mire, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre unos pocos. Pero cuando el Señor Jesús viene y envía el Consolador sobre todos aquellos regenerados y sobre todos los salvos, el Espíritu Santo viene. Recordemos otro episodio. Recordemos el episodio cuando el apóstol Pedro estaba en la terraza orando.
y de pronto le dio hambre. Y vio descender un lienzo que le decía: Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: no, Señor, yo no, nada impuro ha entrado en mis labios, yo no voy a hacer eso. Y el lienzo fue recogido. Y en ese momento llegaron a la puerta y preguntaron por Pedro. Y dijeron: unos hombres te buscan. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, no temas de ir con ellos, ve con ellos. Y Pedro va a la casa de Cornelio, que era un centurión romano. Y dice: bueno, aquí me envió. ¿Para qué me mandó traer Cornelio? Y Cornelio le dice: no, un momento. Dios me dijo que lo trajera porque usted tenía algunas cosas que decirme. Y entonces Pedro dice: bueno, ¿y ahora qué le digo? Pues voy a evangelizarlo. Lo evangeliza. Y cuando Pedro lo está evangelizando, el Espíritu Santo cae sobre los que están allí en la casa. Ellos eran gentiles. O sea, no eran del pueblo judío. Y cuando se dan cuenta de eso, Pedro dice: bueno, ¿cómo les podemos negar el bautismo a ellos si han sido bautizados en el Espíritu? O sea, nacieron de nuevo. La necesidad de ser regenerados. ¿De acuerdo? Sí, hermana Yolanda, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo todavía está con nosotros. Él se contrista. Él se contrista o se entristece y se pone como a un lado, pero Él está ahí contigo. Ojo, Él es tu consolador, tu ayudador, tu defensor, y está contigo ahí. Él es el vicario. ¿Entienden el término vicario? Vicario. Testigo, muy bien, testigo, acompañante, vicario. En la religión católico-romana se dice lo siguiente: el vicario de Dios sobre la tierra es el Papa. Eso no es cierto. Lo que dice la Biblia, que es el vicario de Cristo y del Padre sobre la tierra, es el Espíritu Santo, no el Papa. El que es vicario de Cristo es el Papa. ¿A quién envió el Padre y a quién envió el Hijo? Al Espíritu Santo, no al Papa. Entonces, el que es representante sobre esta tierra de Dios es el Espíritu Santo. Y Él, ¿qué hace la Escritura? Mire lo que dice el texto: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Entonces ya la pregunta que hizo Gloria queda resuelta. No lo puede recibir, ¿por qué? Porque las cosas se han de entender espiritualmente. Un inconverso no tiene el Espíritu Santo. Ninguno que no sea escogido tiene el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo coloca en estas palabras en Romanos capítulo 8. Si el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Mientras eso no pase, no hay nacimiento. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Capítulo 8 de Romanos: si alguno no tiene al Espíritu, no es de Cristo. Necesitamos tener al Espíritu Santo, porque es el enviado, es el quien nos ayuda, es el Espíritu de verdad que nos impulsa y trabaja en nosotros. Muy bien, luego dice: no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Por qué? No le ve, no le conoce. No conocemos. Ahora nosotros no lo vemos, ¿pero qué? Tenemos un conocimiento. ¿De dónde parte nuestro conocimiento del Espíritu Santo? ¿De dónde? De la palabra. El conocimiento que nosotros tenemos del Consolador, del Espíritu, de nuestra guía, de nuestro apoyo, es de la palabra. Tenemos un conocimiento, no le vemos. ¿De acuerdo? Y quiero decir esto también: y muchas veces tampoco le sentimos. Porque hay experiencias bonitas, y qué bueno que usted las tenga, pero a veces usted no siente nada. Y entonces usted dice: yo vine y qué, y perdí mi tiempo porque no sentí nada. No se trata de sentir, se trata de fe. Es más, usted a veces siente que como que, más bien en lugar de salir bendecido, como que salió exhortado y regañado. Y usted dice: fe. Usted debe tener fe. El Señor obra. ¿Y qué hace? Ahora, de parte de nosotros dice: pero vosotros le conocéis. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros sí le conocemos. Conocemos de su gracia, conocemos de su amor, conocemos de su consuelo. Ahora, creo que este era tema de hace algunos días, tal vez escuché a Edgar compartir con alguien que decía que entonces nosotros si no creíamos en que el Espíritu Santo nos puede decir tal o cual cosa o aquello o lo otro. Hermano, una cosa es que nosotros en nuestras emociones podamos ver y a veces experimentar y sentir ciertas cosas. Pero vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántos han podido percibir cuando alguien se acerca a usted y es un ladrón? Y usted dice:
si me hubiera dado la oportunidad, ese me roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ustedes son cristianos, déjalo ahí. No voy a meterlos en problemas, pero eso ustedes tienen que arreglarlo con Dios. No. Bueno, pero ¿a cuántos inconversos ustedes conocen que les pueden contar eso mismo? A muchos, yo conozco, le dicen a uno, yo me di cuenta que me iban a robar y no es cristiano. Entonces, no confundamos el hecho de ciertas situaciones, porque a veces decimos, es que el Espíritu Santo, Dios nos guarda, claro, pero muchas veces son nuestros sentidos. Entonces, no nos fiemos de nuestros sentidos, porque nuestro corazón, dice el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, nuestro corazón es tierno, poderoso y nos ubica en la verdad. Eso dice Jeremías, ¿no? Dani me dice que no. ¿Qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la filosofía del cantante popular que dice mi amigo el corazón. Tranquila. Ahí vamos aquí y allá. Y yo quería que tú dijiste, o siempre que nos has enseñado de que engañoso es el corazón, entonces, ¿cómo en la palabra dice que Dios concede los deseos de tu corazón? Bueno, cuando nosotros vemos el contexto del Salmo donde dice que Dios concede las peticiones de nuestro corazón, y cuando somos cristianos nos ubica en algo. ¿Qué pide el cristiano? El cristiano pide hacer la voluntad de Dios. El cristiano se deleita en los mandamientos de Dios. El corazón nuestro, por supuesto, es cambiado. Ese corazón de piedra, porque también lo dice Jeremías, ese corazón de piedra es cambiado por un corazón nuevo. Además, en nuestro corazón hay algo que también dice el libro de Hebreos: escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Mire, hermanos, pero nuestra guianza debe ser la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, claro que nosotros tenemos apoyo. Y por supuesto, no estoy diciendo que todo lo que en nuestro corazón piensa, siente, está errado y estamos tan lejanos. Pero hermanos, cuando depositamos nuestra confianza en el corazón, equivocamos nuestro rumbo. Ahora, la Biblia dice que debemos juzgar y que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Qué está diciendo el texto entonces? Esas cosas que experimentamos y sentimos, coloquémoslas en el mandamiento de Dios. Y eso nos va a dar doble seguridad. ¿De acuerdo? Tanto nuestro corazón. Y luego nos lo afirma la Escritura. Ahí estamos con tranquilidad. Pero cuando coloco el ejemplo del ladrón, que podemos percibir, es que algunas personas pensamos que el Espíritu Santo está, o mejor, que el Espíritu Santo obra de una manera, ¿cómo podríamos colocarla? Tan esotérica. Un poco más inclinada a nuestros propios deseos, y entonces el Espíritu Santo está ahí, y por eso es que hemos salido con tantas cosas de que hay profecía todo el tiempo, de que usted si siente eso que siente está bien, que si usted confiesa que usted está bien aunque se está muriendo, eso va a cambiar. Por eso es que hemos caído en todos esos errores, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener la tranquilidad y la claridad de poder confirmar en la Escritura la verdad de esa palabra. Vi que levantabas la mano y dije, no, es que ya te estoy haciendo dar sueño. Bueno, listo. Entonces, hermanos, mire, ahora, ¿qué dice el texto? Nosotros le conocemos. ¿Por qué le conocemos? Dice, porque mora en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Él hace morada en el creyente. Y esto también quiero connotarlo. Hace morada en el creyente individual y colectivamente. Colectivamente como cuerpo e individualmente. Cada uno de ustedes como individuos recibe, según dice el libro de Efesios, el sello y la presencia del Espíritu Santo. Él está con ustedes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos apoya, está ahí con nosotros. Mire, nos redarguye. Cuando nosotros vamos a pecar, por lo general uno dice, esto está mal, esto está mal. ¿Eso cree que eso nace de usted? No, eso no nace de usted. ¿Ustedes creen que la adoración que hoy nosotros brindamos fue porque nació de nosotros? Es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos impulsa a la adoración. Por eso un inconverso no puede adorar, no siente la libertad de adorar. ¿Por qué? Porque no hay un motor que lo impulse. Eso se genera en Dios mismo.
Otra vez volvemos, separados de mí, nada podéis hacer. Y estamos en el contexto, nada podemos hacer. ¿Por qué podemos estar aferrados al Señor? Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién nos atrajo? El Padre nos atrajo a Cristo. Pero Cristo nos mostró al Padre y fuimos traídos por el Espíritu Santo. Y otra vez está la Trinidad obrando en nosotros. Y nosotros le conocemos. ¿Por qué le conocemos? Porque mora en nosotros. Y luego añade y dice, mora con vosotros y está en vosotros. ¿Sí? Si alguien lo podía pintar así, está con, pero está en. O sea, alrededor y en el creyente. Es alrededor nuestro y también en, dentro. ¿Quién? El Consolador. Cuando venga el Consolador. Es una de las ayudas y de los apoyos gloriosos que no podemos descuidar. Y es la presencia de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Porque vamos a ver ahora cuál es la tarea del Espíritu Santo. En eso que yo le llamo esoterismo, o a veces la confianza que nosotros queremos colocar, nosotros demeritamos el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Mírenlo en el verso 27. Y vos, el 26, la última parte. Él dará testimonio acerca de qué. Lee el texto, por favor, hermano. Él dará testimonio acerca de. No. Verso 26, última parte. Acerca de mí. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo entonces? Dar testimonio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el único camino, la única verdad y la única vida, capítulo 14, es Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos conduce a Cristo. Nos muestra a Cristo. Y hay personas que dicen, no, es que Él me mostró cómo ganarme la lotería. ¿No han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Sí, Diosito me ayudó y me guió ahí por medio del Espíritu Santo y yo compré el número ganador de la lotería. ¿No han escuchado eso? Eso se escucha. Esa es la guianza que Dios nos da. En lo que estamos diciendo, el Espíritu me guió y me hizo meterme por esta cuadra sí, yo sé que el Señor en su providencia nos guarda, pero que ahí estamos colocando un poco de esoterismo y entonces no me metí y si no me hubieran robado. ¡Ja! ¿Qué tal? Me hubieran robado. El Espíritu Santo sí nos convence y ya vamos a ver de qué nos convence. Pero el trabajo principal del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay salvación. Y así sí que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te conduce a Cristo. Hoy muchas personas tienen en sus saberes, hablando de lo que hablábamos un poquito anoche y nos tocaron el tema, hablando de la divina providencia, que es el Señor obrando en cada uno de los eventos de la vida de todos los seres humanos. Eso es divina providencia, pero hoy, con todo lo que se connota de la divina providencia, entonces la gente dice, yo invoqué a las ánimas, yo hice no sé qué, yo tengo el riego de tal, a mí me gustan las hierbas. Todo eso es esoterismo. Al Espíritu Santo no lo podemos tomar como eso. Por favor, Él es una persona y por eso se contrista y por eso se duele Él con nuestro pecado, con nuestra acción. Pero miren, hermano, así como se duele, también es el restaurador de nuestra comunión. Porque Él nos impulsa. Él nos constriñe de pecado, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. O sea, no hace que nosotros podamos sentir. En ocasiones, aún con ese sentimiento negativo de la culpa a la que debemos aprender a enfrentar y enfrentar nuestro pecado, por sentir eso, bueno, ahí el Espíritu Santo nos conduce otra vez. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de Cristo. Él dará testimonio de mí. ¿Qué estaban diciendo o qué les estaba diciendo Jesús? Y mire, y vosotros daréis testimonio también. ¿Qué iban a hacer los discípulos? A dar testimonio. ¿Cuál es el trabajo del vicario de Cristo? Y ya sabemos que es el Espíritu Santo. Es dar testimonio de Cristo. ¿Y cuál es tu trabajo? Dar testimonio. ¿Quién nos va a apoyar en ese testimonio? El Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, voy a traer las palabras de nuestro hermano Eugenio que nos compartía el domingo pasado. Para nosotros fue un bocado delicioso. Él decía, ¿ustedes quieren ser útiles en la obra del Señor? Sí, y nos abrió un texto de Corintios. Y el texto de Corintios, el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos ustedes. He hecho la labor fuertemente y he sembrado iglesias y bueno. Y entonces decía el hermano, entonces Pablo se jactó. Pablo se creía superior.
Pero dice, sigamos leyendo el texto. Dice, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Y nos decía el hermano, y estoy aquí para humillarlos. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen eso? No estoy aquí para exaltarlos, estoy aquí para humillarlos, para que usted sienta lo que el Señor está. O sea que el apóstol Pablo era una verdad que había trabajado. Claro, ustedes vean todo el libro de los Hechos, cuánta obra había hecho. Claro que había sembrado iglesias y había trabajado fuertemente. Pero luego el mismo apóstol dice, pero no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Nosotros tenemos que estar ahí. ¿Cómo es que damos testimonio? Nosotros damos testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Dar testimonio de Cristo. ¿Y cuál es tu tarea? Es la misma. ¿Pero nace de nosotros? No. Y quiero adentrarme ahí porque cuando los discípulos reciben esta bendición o esta situación, dice, vosotros también daréis testimonio de mí porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuál fue la tarea entonces de los apóstoles? En el verso 26 que ya leímos del 14 dice, más el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, el Espíritu Santo iba a traer a memoria de los discípulos todo lo que Él había hecho y había dicho. Y aquí ellos iban a dar testimonio de Jesús. ¿Cómo iban a dar testimonio de Jesús? Bueno, de esta manera. Aquí. Ellos dieron testimonio. Eso se cumplió a cabalidad en los discípulos. Ellos dieron testimonio y el Espíritu Santo les recordó los eventos. Y el Espíritu Santo no solamente les recordó los eventos, sino que vamos a armarnos de lo que el apóstol Pedro mismo, siendo cercano a Jesús, estando en el círculo íntimo de Jesús, escribió acerca de lo que él había recibido y de lo que el Espíritu Santo le había recordado. ¿Qué? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué hicieron? Hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Inspiró la Escritura. Y cuando ustedes leen los escritos de Pedro, ¿de qué habla Pedro? Acérquense a Cristo, la roca inconmovible de los siglos, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Está hablando quién? El Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? O sea, que esto era una verdad. ¿Me estoy haciendo entender? Llega Cristo ahí y coloca su palabra y su palabra se cumple. Y el Espíritu Santo en boca de los apóstoles, ¿de qué testificó? De Cristo, de su sacrificio, de la necesidad, mire, del evangelio, si puedo resumirlo en una palabra. Si vemos a Pablo es igual. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando él funda la iglesia en Corintios, dice, yo me fui a ustedes, a los corintios, para sembrar la iglesia allí, y lo hice con temor y temblor. Eso me daban palmaditas las rodillas. Pero me propuse una cosa en el Espíritu, dice él, me propuse una cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. El Espíritu Santo, dando testimonio de quién, de Cristo. Hoy el evangelio se ha menguado y se ha demeritado porque hoy damos un testimonio diferente al que tenemos que dar. Nos olvidamos cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y es Cristo. Hoy queremos refrenarnos más o mejor detenernos más en cuánto podemos ser felices. Hablaba con una pareja y yo les preguntaba, bueno, ustedes como pareja, ¿hacia dónde van? ¿Cómo caminan? ¿Cuál es el fin que ustedes tienen como pareja? ¿Hacia qué lado caminan? Entonces les mostraba y les decía, ¿cuál es el peor enemigo del matrimonio? Y llegamos a una conclusión, que el peor enemigo del matrimonio es el egoísmo. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese es el principal enemigo del matrimonio. Y si ya identificaron el principal enemigo del matrimonio, entonces, ¿cuál sería la solución? Y ella se adelantó rápidamente y me dijo, bueno, lo que pasa es que entonces uno se casa para hacer feliz al otro. Eso no es egoísmo, porque ya no estoy pensando en mí. ¿Qué tenía que responderles yo? ¿Qué creen que le respondí, Cristian? ¿Qué crees que le respondí? ¿Ni idea? Pero si tú hubieras sido, ¿qué le hubieras dicho a esta mujer?
Sí, claro, ya no estás pensando en ti, ya no eres egoísta, está bien. ¿Les hubieras contestado eso o qué les hubiera dicho? Más o menos, él dice que así. Entonces yo le dije, no, tampoco, no se trata de eso. Porque cuando uno se casa para ser feliz al otro, ya la embarra. Tú te casas para la gloria de Dios y eso ya cambia. Y cuando tú aceptas primero el mandamiento de Dios, tú puedes bendecir a la pareja que está a tu lado. Porque en ocasiones habrá que decirle, para poder bendecir a Gloria, habrá que decirle que no. Y a ella no le va a gustar eso. Pero para poder bendecirla, tú le vas a tener que decir que no. Y no te gustó, pues no, aunque no te haya gustado, te sigo diciendo que no. Y te vas a poner más brava, pues te sigo diciendo que no. Porque vas a bendecirla. ¿Sí se dan cuenta? Porque a veces creemos que darle gusto es poderle bendecir. Hermanos, suena como contradictorio. Pero mire, hermanos, cuando nosotros aceptamos el principio de lo que Dios establece, ahí podremos ser felices. Porque haremos el mandamiento y glorificaremos al Señor. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo es claro. Y luego, entonces, el Espíritu Santo toma a estos hombres y les da la revelación de su gracia y comienzan a escribir. Así de que este texto del capítulo 14, 20, 26, más el Espíritu, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Podemos limitarlo un poco porque se dio netamente para los discípulos. Y eso habla de la inspiración de la Escritura. La Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿En quiénes? En estos santos hombres de Dios que hablaron. ¿Y qué nos testificaron? Cómo llegar a la salvación. No hay un camino diferente a Cristo. No hay un recurso distinto a Cristo. No hay un medio diferente, si no es el Señor y testificado desde el Espíritu Santo. Y la tarea tuya y mía, ¿cuál es? Esa. Anoche cuando hablábamos en la reunión y hablábamos de uno de los deberes de la iglesia, dijimos que el deber de la iglesia es invitar a otros y presentar el evangelio a otros. Y atraerlos a la iglesia solo y exclusivamente por el recurso del evangelio. Pero hoy no se usa el recurso del evangelio para atraer a otros. Hoy se usan todos los más de diferentes medios, pero no el recurso del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Vamos a resumir el evangelio entonces. Cristo Jesús, el Dios encarnado, muriendo por pecadores. A ver si lo puedo decir otra vez. Cristo Jesús, el Dios encarnado, muriendo por pecadores. Ese es el evangelio. Cristo Jesús encarnado, muriendo por pecadores. De esos pecadores, nombremos uno, Esteban. Esteban fue llamado por el Señor. Y en su primera predicación, ¿qué hicieron con Esteban, hermana? ¿Qué hicieron con Esteban? Bueno, nos falta leer. ¿Qué hicieron con Esteban, hermano José? Lo apedrearon. ¿Por qué? Porque les predicó. Ahora, cuando Esteban está muriendo, porque es un solo ejemplo, cuando Esteban está muriendo, entonces le dice al Señor, Señor, ¿a esto me llamaste? Señor, ¿dónde están las bendiciones de Abraham, mi papá? Tú me prometiste que mi territorio iba a ser todo lo que pisara la planta de mi pie. ¿Sí le dijo eso? Veo los cielos abiertos. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Señor, ni siquiera es tan deleitoso ver esto. No, este pecado no lo tomes en cuenta, Señor. No les tomes en cuenta que me están matando a pedradas, Señor. Glorioso, yo no sé si lo podemos discernir un poquitín, pero es tan espectacular eso, hermano. No era la promesa de cuánta plata vas a tener, cuánta felicidad vas a alcanzar, cuántas Toyotas último modelo vas a tener. Y no estoy diciendo que no las puedas tener, pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Y hoy nos pintan eso como evangelio. No es el evangelio. Fuiste llamado, y ya lo vamos a ver, hermano, porque estoy dentro del contexto del capítulo 16. Ya lo vamos a ver, porque el Señor mismo les dijo, mire, quiero advertirles una cosa, y tenganla clarita, así, bien clarita. A ustedes los van a matar por causa mía. A ustedes los van a matar por mi causa. A ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a sacar de las sinagogas. Ustedes van a sufrir afrenta por causa de mí. Pero hoy no es el evangelio que se predica.
Entonces, por eso la tarea clara del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, estamos hablando de una verdad, el Espíritu de verdad, ¿qué venía a hacer como consolador? A hablar de Cristo, nuestro consuelo, nuestra piedra angular, nuestra mayor bendición, Cristo Jesús, el Rey de la gloria. Que Dios nos ayude, porque después veremos cómo ese Rey de gloria coloca su vida y es escarnecido y atropellado al máximo por causa de tu pecado y el mío. Y sin embargo, sigue habiendo la promesa, sigue habiendo la gracia, sigue habiendo la fidelidad del Señor para conducirnos a Él. Y era necesario que pasara. ¿Qué darías por alguien? ¿Qué darías por alguien que un día llega a tu casa y tú tienes tu alacena vacía y viene y te trae un mercado de 500,000 pesos? Tú estás ya 2 días aguantando, voy a ponerlo trágico, 2 días aguantando hambre, que no, ni siquiera iguala un poquitico, pero ya 2 días aguantando hambre, en una crisis tremenda, y viene y te pone la nevera full. ¿Qué harías por él? Y eso no es ni siquiera, como te digo, no es ni la mínima parte de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué harías por? No entendemos el sacrificio del Señor. Y por eso nuestro agradecimiento es tan limitado. Y tenemos que decir que si de pronto alguien llega a tu casa y tú tienes tu alacena llena y acabas de comprar donde el hermano Héctor 2 cubetas de huevo y viene esta persona y te regala 5 huevos, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Si alguien llega después de que has pasado por la avícola, el guavio y has comprado tus huevos, entonces llega alguien y te lleva 5 huevitos y tú llevaste 2 cubetas de huevos para tu casa y viene alguien y te dice, ay hermano, vine a traerle estos huevitos. ¿Qué siente usted cuando te ponen 5 huevos ahí y ya tienes 2 cubetas en la casa? ¿Qué sientes? Ah, más huevos ahora. ¿Sí? Las parejas cuando se casan y le regalan el juego de pocillos tinteros y recibe tus pocillos tinteros, esos pequeñitos, ¿sí? Y esos te los lleva Edgar. Y yo llego con otros pocillos tinteros, ¿qué sientes? Oiga, y de los mismos, oiga, por lo menos le hubiera cambiado el color. ¿Sí? Pero cuando vemos nuestra necesidad, hermano, cuando vemos nuestra miseria y el Señor se acerca a nosotros en esa miseria, hermano, eso es glorioso. Eso es glorioso. Nosotros podemos ver y el Consolador está ahí. Ahora, también tu trabajo es contar. ¿De quién? Del Señor. Mire, y vosotros daréis también testimonio. Y los discípulos lo dieron, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y también quiero volver a connotar esto, que está ahí en el texto. Dice, habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuál era el requisito para ser apóstol del Señor? Tendríamos que ir a Hechos y ver los requisitos de lo que es un apóstol, para que nos quitemos hoy la idea de que hoy todos son apóstoles. Mire, los apóstoles del Señor debían haber estado con Él, debían haberlo conocido, debían ser testigos de su resurrección, debían ser testigos de que Jesucristo había resucitado, haber visto el cuerpo glorificado del Señor, con sus marcas todavía. Por eso es que el Señor se acerca a sus discípulos y cuando Tomás dice, no, pero es que yo no puedo creer porque hasta que yo no meta mi dedo en su llaga y hasta que no toque su costado, entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace eso. Jesús le dice, ven Tomás para acá, pon aquí tu dedo Tomás, ponlo aquí, eso es lo que tú necesitas. Claro, ese era el testimonio que tenía que tener Tomás, entonces le dijo, venga para acá. Nosotros a veces siempre vemos la parte negativa, yo quiero hoy ver la parte positiva de Tomás, porque eso ya estaba profetizado. Ya ahorita vamos a la profecía que está por ahí, si no estoy mal, en Malaquías. Y le dice, mete aquí tu dedo Tomás, y aquí está mi costado, quiero que metas también tu mano y entiendas que yo soy el mismo al que tú conociste, el Cristo resucitado, porque sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana, no tendríamos fe. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a uno de los profetas menores,
hay un pasaje que me conmueve a mí y es que el profeta está hablando y luego el profeta hace una pregunta, o mejor Jesús en boca del profeta. Le preguntan a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué es esto que tienes ahí? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que está en tu costado? Y Jesús dice, las heridas que me hicieron mis amigos. Es lo que tengo. Estas heridas las recibí en la casa de mis amigos. Bravo. Testimonio de la gloria del Señor. Eso lo recibió de parte de los que Él amó eternamente. Por eso no podía decir que éramos sus enemigos. Lo recibí en la casa de mis amigos. Era el amor de Cristo. Y es el testimonio del Espíritu Santo, el Consolador glorioso. Y hoy vemos nosotros a veces demeritando la obra gloriosa del Espíritu Santo, como si él fuera el esotérico, el que nos lleva allá y que y está ahí y lo colocamos en boca de nosotros diciendo que él habló a través de nosotros y que él dijo que hiciéramos tal o cual cosa y estamos lejos. Entonces por eso no podemos estar de acuerdo con que haya un profetismo hoy en la iglesia y todos inclinados en querer escuchar lo que están empeñados en querer escuchar. Y no en el Evangelio. Cristo Jesús, el Dios encarnado, muriendo por pecadores. Ese es el Evangelio. No hay otro. Y ese Cristo encarnado, si quisiera en su providencia hacernos pasar por 80 años de desastre sobre esta tierra, deberíamos tener agradecimiento en nuestro corazón. Que si alguno de nosotros se muere y no conoció el mar, estaba en la providencia del Señor y tú debes ser agradecido con eso. Que si alguno de nosotros pagó toda su vida arriendo y fui vituperado y humillado, hermano, debería ser agradecido. Porque en ocasiones nuestro evangelio es, Señor, yo quiero ser cristiano porque quiero ser feliz, porque quiero tener tantas cosas, porque quiero. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. El evangelio no se trata del hombre. El evangelio se trata de Dios. Dios primando en nuestras vidas. Un ejemplo de eso que vemos en la Escritura. El apóstol Pablo, o mejor hablemos de Saulo antes de introducirnos en Pablo. Saulo compró su ciudadanía romana. Era un hombre que tenía capital, buena plata. Pablo tenía el reconocimiento del Sanedrín, de toda la cúpula religiosa de Israel. Él pedía cartas y los sacerdotes le dieron cartas, porque este hombre es un chacho con nosotros aquí. Pablo había sido instruido a los pies de uno de los mejores maestros de Israel. Y él lo puso ahí y dijo, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, yo no soy cualquiera parecido aquí. Es como si tú sacaras en este momento aquí en nuestra querida Colombia, tú sacaras tu cartón y dijeras, yo soy egresado de la Universidad Nacional, o de los Andes, o de la Javeriana. La Nacional es de lo mejor, aunque es un servicio público, pero cuando ve ahí el rótulo, yo no soy cualquiera parecido, mire, yo tengo mis credenciales. Ahora, para que nos pongamos un poquito en contexto, los maestros de Israel no escogían a 50 alumnos para enseñarles sus principios, porque es que eso también se nos olvida. Los maestros de Israel escogían un alumno y le enseñaban y lo capacitaban, un alumno, y se dedicaban a él. Así de que Pablo estaba hablando con certificaciones en la mano. Y luego el apóstol Pablo dice algo tan espectacular como esto: todo eso es basura. No me sirve, eso es basura. ¿Lo quieren del griego? Voy a decirlo del griego. Todo eso es popó. Prefiero a Cristo. Fuerte, ¿no? Suena agresivo. El apóstol Pablo dejó su posición, dejó las recomendaciones, dejó su ciudadanía, dejó tantas cosas
Dijo, todo eso yo no lo estimo con tal de ganar a Cristo. Eso es evangelio. Y necesitamos tener coraje para decir eso. Porque hoy queremos evangelio si estamos cómodos. Hoy queremos evangelio si ahí la quincena salió gruesa. ¡Ay, qué bueno es el Señor! Pero qué difícil, hermano, es terminar y ver que el negocio no fue bien, que las cosas no salieron como las queríamos y decir, eso es evangelio, te amo, Señor. Eso es muy difícil, hermano. Eso es difícil. Lo otro es fácil, hermano. Es más, la advertencia de el proverbista está cuando sale y dice, o es el salmista, se me va un poco la idea, pero está el pasaje donde dice el salmista, mire, yo vi al gordo. Todos sus negocios le iban bien. Todas las cosas le salían como él las había planeado. Y sus ojos se le saltaban de lo gordo, o sea, se le rellenaba aquí. Y luego se compara y dice, y yo estaba en mis huesos. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué él progresa? ¿Por qué ese impío sale adelante? Y yo que soy cristiano, estoy en esta condición, ¿por qué? Y luego el salmista dice, hasta que entendí. O sea, él sí lo entendió, no sé si usted y yo lo podamos entender. Hasta que entendí cuál era su fin. Y dije, Señor, gracias. El fin que él va a tener no es el que yo voy a tener. Y a mí no me afana en este momento la situación que estoy pasando. Me afana que cuando yo vaya a la eternidad yo voy a tener un fin diferente. Y agradecí al Señor. Eso lo entendió el salmista. Yo no sé, y espero que nosotros lo entendamos. Hermano, nuestro corazón no puede ser ambicioso. De hecho, la Escritura prohíbe, dice que la avaricia es pecado. ¿Necesitamos? Claro, la Escritura dice, yo sé de qué tienes necesidad antes de que tu boca se abra. ¿No es glorioso el cuidado del Señor? ¿No les parece espectacular que el Señor ya nos haya advertido para que nosotros estemos tan claros como lo tenemos que estar? Ese es nuestro Señor. Yo sé de que tienes necesidad. Antes de que tú me pidas, yo sé de que tienes necesidad. No te afanes. Los impíos se preocupan por esas cosas. Pero no se afanen. Mire, los pajarillos, 2 pajarillos se venden por $1. Ustedes valen más. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Nosotros tenemos un precio que no merecíamos y que es glorioso, y es la sangre de Cristo. Ese es el precio tuyo. Por eso, hermanos, ojo, nos interesa amarnos, cuidarnos, protegernos. Preferimos a los hermanos, porque es lo que dice la Escritura, es lo que dice la Escritura. Hermanos, que Dios nos ayude en eso. Este es el principio. Estando conmigo desde el principio. Ellos pudieron dar testimonio claramente. ¿Por qué lo dieron? Por eso, porque estuvieron con el Señor y vieron su gracia y vieron su gloria, y ellos estimaron que sus bienes y su capacidad no era lo suficiente y dependieron del Señor, acercándose a Cristo y testificando de Cristo. Y continuamente, hermanos, ustedes ven el testimonio de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dicen unas cosas que a uno lo dejan frío. Muchas cosas que a uno lo dejan frío. Muchas cosas. Ese es nuestro Rey. Esperamos que ese Consolador que está a tu lado no sea desconocido por ti. Nosotros le conocemos, mora en nosotros. Entremos a su presencia, busquemos tener relación con Él. Él nos confortará, nos llevará, nos guiará a toda la verdad. Nos llevará a las Escrituras para que comprobemos desde las Escrituras. Producirá en nuestro corazón un corazón de carne, donde sus mandamientos fueron escritos por la misericordia del Señor en ese nuevo pacto. Sus leyes escritas en nuestra mente y en nuestro corazón.
en nuestra mente y en nuestro corazón. Que de aquí, hermano, esas leyes desciendan y minen nuestro corazón y nosotros podamos entender cuáles son las cosas a las que el Señor nos ha llamado y testificar de su gracia y testificar de su gloria, gozándonos en Él, teniendo el deleite que debe ser Él para nosotros y no otro. Señor, gracias. Misericordioso, fiel, bondadoso eres, Señor, a lo sumo. ¿Cómo podríamos, Señor, compensar? Imposible. Imposible, Señor. Es más, no nos estás cobrando el hecho que podamos compensar. Ayúdanos a hacer la tarea de anunciar tus virtudes. Ayúdanos a presentar defensa delante de todo aquel que nos demande razón de la esperanza que fue colocada en nosotros. Nuestra esperanza no nos avergüenza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo, de sus riquezas y de sus promesas en gloria. Señor, iremos, caminaremos, y nuestra oración, Señor, hallará respuesta, porque el Espíritu intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Hasta aquí nos has ayudado y lo seguirás haciendo. Nos conducirás y nos llevarás más allá de nuestras fuerzas. No es de nosotros. No es de nosotros. Separados de ti nada podemos hacer. Gracias por refrescar nuestro corazón cada día, entendiendo que tenemos una necesidad: depender de Cristo, depender del Rey de la gloria, no confiarnos en nuestras propias capacidades, no presentar nuestras propias ideas y pensamientos, no imaginarnos las cosas para decirlas, sino buscarlas desde la Escritura y encontrar que lo que ella dice es suficiente, es más que suficiente, aunque no comprendamos, aunque no entendamos ciertas cosas y aunque se nos dificulten otras. Es lo que esperas de nosotros, que podamos creer a tu palabra. Una y otra vez el Evangelio de Juan nos dice: estas cosas os las he dicho antes que sucedan, para que cuando sucedan puedan creer. Era el medio por el cual la fe de los discípulos iba a crecer, iba a ser estructurada en la advertencia de tu palabra fiel, ahí cumpliéndose, completándose. Gracias, Señor. Gracias por Comunidad Cristiana Redención, por las luchas que sostenemos, por las bregas, por sobre todo, Señor, porque hasta aquí podemos ver tu bondad. Ha sido más allá. Señor, tenemos que reconocer que en nuestras negligencias no hubiésemos podido lograr tantas cosas, pero en tu bondad, Señor, están ahí. Gracias por eso, Señor. Gracias por mirarnos con tus ojos de amor y de misericordia. Gracias por el trato que estás teniendo con nosotros al revelarnos de tu palabra, de tu gracia, de tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestras mentes a través de la palabra y darnos comprensión en muchas de las cosas. Y una vez más, Señor, te pedimos, ubícanos en tu verdad. Trae descanso a nuestros corazones. Apártanos de las dudas, Señor. Danos diligencia para escudriñar tu palabra. Eficacia en el mandamiento. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos. Mientras añades a la iglesia a los que han de ser salvos. Y a cada uno de nosotros, Señor, empuja nuestras vidas. Una y otra vez, Señor, empuja nuestras vidas para que podamos anunciar las virtudes. Es nuestro trabajo, ayudados por el Espíritu Santo, dar testimonio
del Dios encarnado, llevado a la cruz, lacerado y lastimado por causa de nuestro pecado. Colocamos esta semana, Señor, que empezamos hoy agradeciéndote esta reunión gloriosa que nos has regalado. Nos permitas adorar, nos permitas tener comunión, nos permitas levantar nuestra voz con cánticos, abrir tu palabra, Señor, examinar tus verdades. Guárdanos, Señor, en ti. Colocamos, Señor, el servicio de esta tarde con las parejas. Anímales, Señor. Tráeles en tu misericordia. Esfuérzales, Señor, que la palabra que has preparado para bendecir nuestras vidas pueda llegar a nuestros corazones. Señor, que la labor que están haciendo los chicos que están ocupados para atender a las parejas sea recompensada en ti, en tu misericordia. Señor, y que nosotros podamos fortalecernos como pareja. Oh Dios del cielo, gracias. Padre, bendice a los hermanos que no llegaron esta mañana. No podemos irnos de este lugar sin recordarlos. Algunos enfermos, otros debilitados, otros cansados en sus fatigas, otros, Señor, desalentados y desanimados, otros con compromisos, algunos quizá disfrutando de un día hermoso y soleado en otros lugares. Gracias por ellos, Señor. Gracias porque en tu provisión quisiste que fuera así y trajiste a los que necesitábamos estar esta mañana aquí en nuestra necesidad. Gracias por eso. Porque a cada uno, Señor, tú le darás pertinentemente y lo que viene de tu mano es bueno. Gracias por eso, Señor. Esfuérzanos y déjanos en esta semana ver tu gracia y comportarnos, Señor, para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. En ti, Señor, dando fruto, guardando tus mandamientos, amándonos los unos a los otros, como bien lo dijiste, Señor, y nos lo has recordado una y otra vez. En Cristo, Padre, muchísimas gracias. Amén.